para librarnos de la ira venidera. Hermanos, la ira de Dios está por venir. Amén. La ira de Dios está por venir. Pero antes de que venga la ira de Dios, nos vamos con el Señor. Amén. Uy, ya bajó el amén. Tenga seguridad, hermano, nos vamos con el Señor. Amén, amén. De repente alguno cree acá, pastor, no, yo soy salvo, pero yo me voy a quedar para la tribulación. De repente alguno anda confundido. No se preocupe, igual nos vamos antes. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, el tema de esta tarde, ¿cuál es? El fin se aproxima cada vez más. ¿Y cómo sabe? Porque está en su boletín, ¿no? Acá también está. Ahí está, muy bien. El fin cada vez se va aproximando, hermanos. Y el fin del libro de Apocalipsis también. Y vamos a seguir estudiando este fascinante. ¿Cuántos están edificándose con este estudio, hermano? Es maravilloso todo lo que vemos. Estamos en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Capítulo 14. Dice la palabra de Dios. Capítulo 14, verso 1. Después miré, ¿después de qué? Después de las visiones que había tenido. Él había tenido una visión en el capítulo número 11, ¿recuerda usted o no? Ya desde el capítulo 10 había visto un ángel con un librito anunciando la predicación profética que iba a anunciar, que iba a hablar contra el pueblo de Israel. Capítulo 12, ve la angustia que va a venir sobre el pueblo de Israel cuando el anticristo los trate de someter. Capítulo 13, ve al anticristo y al falso profeta. ¿Recuerda la historia o no? El anticristo y el falso profeta, dos personajes escatológicos. ¿Qué significa escatológicos? Dos personajes que al final de los tiempos van a aparecer para tratar de dominar el mundo, hermanos. Así han sido, hermanos, en pareja, nunca vienen solos, siempre vienen en pareja a tratar de destruir el mundo. ¿Usted recuerda o no? ¿Verdad? Pinky y Cerebro, por ejemplo, trataban de conquistar el mundo y no podían conquistarlo. Pero Satanás, porque ahí vamos a hablar de una trinidad satánica, ¿no? Satanás es la fuerza maligna detrás de dos personajes importantes, el falso profeta y el anticristo. Pero el anticristo y el falso profeta, hermanos, no se van a llamar así. Ni modo que aparezca el anticristo. Bien, vamos a presentar al señor anticristo que venga a dar su mensaje a la nación. No va a ser un personaje llamado anticristo. No va a ser un personaje llamado falso profeta. Esos son los títulos que la Biblia le da a estos dos personajes, hermano, para que nosotros los diferenciemos o los reconozcamos. Pastor, ¿y por qué la Biblia no da el nombre de ellos? Porque después nadie va a querer ponerle esos nombres a sus hijos. ¿Sí o no? A ver, ¿quién en su sano juicio a su hijo le llama Judas? Nadie, ¿sí o no? Entonces imagínense si la Biblia dijera, si la Biblia dijera que el anticristo se va a llamar Benito Mussolini, nadie le va a poner Benito Mussolini. Adolf Hitler, tampoco le van a poner así. ¿Sí me dejo entender o no? Mire que y hablando un poco del capítulo 13, cuando apareció lo de la marca del 666 y el número de su nombre, justamente muchos emplearon la gematría, el valor de la letra por el número, y cada vez que un nombre sumaba 666, se creía que era el nombre del anticristo. Esto se hizo en latín, y en latín el número 666 era lateinos. Y por muchos años la iglesia medieval creía que el anticristo se iba a llamar lateinos, porque lateinos, la suma de las letras es 666. ¿Se da cuenta o no? Entonces, hermano, pero ya sabemos que el número solamente es simbólico, ¿verdad? Muy bien, capítulo 14. El autor, Juan, el profeta, el visionario, sigue teniendo visiones, capítulo 14. ¿Y qué ve en el capítulo 14? Después miré, y he aquí el cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión. El cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Ahora, ¿quién es el cordero?
el Señor Jesucristo. Amén. Él es el Cordero, que estaba de pie sobre el monte de Sión. ¿Cuál es el monte de Sión? Jerusalén. Jerusalén es el monte de Sión. Pero aquí tenemos que preguntarnos si el monte de Sión se refiere a la Jerusalén de la tierra o a la Jerusalén celestial. Porque al cielo también se le llama el monte de Sión. En algunas ocasiones la Biblia le llama monte de Sión al cielo. Entonces tenemos que preguntarnos si aquí es la Jerusalén terrenal o la Jerusalén celestial. ¿Verdad? ¿Qué más? Antes de responder. Y con él, o sea, el Cordero estaba de pie y con él estaban 144,000. Estos 144,000 son los testigos de Jehová. Amén. Ya, muy bien. Tengan cuidado, ¿ah? Muy bien. Ellos no son testigos de Jehová, ¿verdad? Estos 144,000, habíamos dicho, lo más probable es que sean israelitas convertidos, israelíes convertidos, ¿verdad? De las 12 tribus de Israel perdidas, el Señor va a convertir y va a tener un remanente de su pueblo para que sea salvo. ¿Por qué? Porque es la promesa de Dios a Abraham. ¿Amén o no? Así que, hermanos, estos 144,000 ahora se les ve ¿dónde? En el monte de Sión, parados junto con Cristo. Y dice que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. O sea, quiere decir que eran propiedad de Dios, eran propiedad de Cristo. Verso 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Por eso algunos creen, hermano, cuando hacen representaciones del cielo, ¿no? Representan el cielo y a la persona que se va lo representan en la nube, ¿no? Los ponen en medio de nubes y lo ponen con su arpa, ¿no? Siempre, como que uno dice, yo pues, acá no aprendo, pues aprenda, hermano, para que en el cielo toque su arpa, le dicen. En el cielo no hay arpas, hermano. Entonces, ¿y por qué allí dice arpa, pastor? Allí dice arpa porque es una manera simbólica de expresar adoración. O sea, en el cielo vamos a adorar, ¿sí o no? Pero la adoración en el cielo no necesariamente es una adoración fonética. ¿Por qué no es una adoración fonética? Porque la adoración fonética, la expresión fonética es material, es concreta. Lo que yo estoy hablando llega a ustedes por medio de las ondas sonoras. Y eso ya es concreto. Y en el cielo las cosas no son concretas. En el cielo las cosas son espirituales. ¿Amén o no? Entonces sí va a haber adoración, pero no por medio de ondas sonoras. Pero sí va a haber adoración. Pero no se podía concebir la adoración en el Nuevo Testamento si no era con las arpas, porque en el templo habían arpas para adorar a Dios. Entonces el autor lo que dice es, ¿cómo le expreso a los hermanos que en el cielo se va a adorar a Dios? Vamos a ponerle arpas. Pero no para que usted lo lea de manera literal, sino para que entienda que en el cielo se va a adorar como se adora en la tierra. ¿Amén o no amén? Así que no vaya a esperar que le den un arpa en el cielo, hermano. ¿Ya? Ahora, ¿qué más dice? Versículo 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, ¿ve? Las arpas se relacionan con el cántico. Y el cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Mire, Entonces, estos 144,000 que están en el monte de Sión, están con arpas cantando un cántico nuevo. El cántico nuevo, ¿qué cosa es, hermano? Los cánticos empiezan desde el momento que Dios hace la creación. El primer cántico es el cántico de la creación. En el libro de Job dice que cuando Dios creaba el mundo, ahí estaban los ángeles cantando al Señor. Cuando el Señor creaba el mundo, Job 38.
¿Qué quiere decir? Que el primer cántico es el cántico de la adoración, de la creación. Pero el cántico nuevo, ese es el cántico viejo. El cántico nuevo es el cántico de la salvación. Porque ahora todas las cosas son hechas nuevas. Lo que Dios creó ahora es redimido. Esa redención es el cántico nuevo. Amén. Y ellos podían cantar a Dios. 144,000 hombres israelíes cantan al Señor. Pero ¿dónde están cantando? En el monte de Sión. ¿Se acuerda que le había dicho que tenemos que analizar si el monte de Sión se refiere a la Sión terrenal o a la Sión celestial? En este caso, ¿qué sería? La celestial. En este caso, el monte de Sión es empleado de manera simbólica, metafórica, no para hablar de la Jerusalén terrenal, sino para hablar de la Jerusalén celestial. Porque están allí en el cielo con arpas cantando un cántico nuevo, y están los 4 seres vivientes y están los 24 ancianos, y todos adoran al Señor con los 144,000 que estarán también en el cielo, hermano. ¿Qué significa? Probablemente el anticristo los llegó a matar a todos. A todititos, porque ya en el capítulo 7 estaban en la tierra predicando. ¿Y ahora dónde están? Están en el cielo. ¿Ve? Probablemente el anticristo llegó a matarlos a todos ellos, hermano, y por eso ahora están en el cielo. ¿Pero qué están haciendo? Adorando a Dios, cantando a Dios un cántico nuevo. Dice, mire, versículo 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Qué significa? Que el hombre que es casado anda inmundo, ¿significa eso? Pero ahí dice no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Cosa extraña porque la palabra vírgenes nunca se usa para masculinos. En el idioma griego la palabra virgen se usa para femenina. Mujer virgen, no se habla de varón virgen. ¿Verdad? Entonces, es extraño, es curioso que se emplee el término. Ahora, otra cosa más curiosa es por qué lo dice. El versículo pareciera indicar que es incorrecto casarse. ¿Verdad? Pareciera indicar que es incorrecto casarse. Ahora, quiero que note algo, hermano. ¿Es malo casarse? ¿Sí o no? Como que sí, algunos van a decir, sí, pastor, sí, ¿cómo que sí? No, hermano, no es malo casarse, por favor. Los que estamos felices, andamos bien felices, ¿amén o no? Pero cambie la cara, pues diga que sí. Entonces, pero el versículo, si usted, una primera leída del versículo da a entender que estos hombres han agradado a Dios porque no se casaron, sino. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, son vírgenes. Ahora, algunos dicen, allí la virginidad de estos 144,000 es una virginidad espiritual. Cosa que es extraño porque nunca se habla de una virginidad espiritual. Ahora, otros creen que durante el primer siglo de la iglesia ya se valoraba el estado célibe de los cristianos. ¿Recuerda lo que Pablo dijo? Yo quisiera que ninguno se case para que no tenga problemas. ¿Se acuerda o no? Sabio Pablo. ¿Amén? ¿Amén? Sí, pues, pero Pablo lo dijo o no lo dijo. Ahí está. Yo quisiera que ninguno se case para que no ande cargando con problemas, pero a causa de vuestra incontinencia, cásense. Pero ya saben que lo que van a tener que sobrellevar. Dice Pablo, no. Entonces, algunos creen que durante el primer siglo de la iglesia, muchas personas veían el estado de la castidad o el estado del no matrimonio como algo bueno. Por eso es que muchos no se casaban, y esa práctica continúa hasta el día de hoy dentro del catolicismo. En el catolicismo, las monjas y los sacerdotes no se casan. ¿Ve? Pero eso no es una práctica de ellos, es una práctica cristiana muy antigua. Probablemente se remonta al siglo I. Pero otros estudiosos dicen no puede ser así. ¿Por qué? Porque es extraño que en el siglo I se exalte tanto el estado célibe cuando la Biblia siempre constantemente habla de que el estar casado es una bendición. Entonces parecería extraño
que se hable este versículo allí. ¿Qué hacemos, hermano? Los estudiosos no saben qué hacer con ese versículo. Porque es muy extraño que se diga que son vírgenes y como que se desdeñe a los que son casados y se diga que estos 144,000 son personas especiales porque nunca se casaron. Tal vez una solución, y la dan otros estudiosos, es que este versículo, al igual que otros versículos que hay en la Biblia, no formaron parte original del texto, sino que solamente fueron notas al pie de página. Es, por ejemplo, usted tiene su Biblia, ¿no? Usted tiene su Biblia allí y usted le gustó lo que dijo fulano. Ya, usted le hace una nota al pie de página. Pero esas notas al pie de página que se hacían, cuando ese pergamino pasaba a otro, el otro que quería copiar no sabía que era nota al pie de página. ¿Me dejo entender o no? Y entonces, ¿qué hacía? Lo copiaba dentro del texto como si fuera parte del texto. Y el otro que venía ya ni cuenta se daba y ya lo copiaba así y así llega hasta nosotros. ¿Me dejo entender o no? Ahora, hay versículos que han pasado así. Por ejemplo, el famoso versículo de 1 de Juan 5:7. Porque 3 son los que dan testimonio, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Ese versículo no existe en ningún manuscrito antiguo. Fue una nota al pie de página que alguien puso y luego lo reprodujeron de esa manera. Así que probablemente el versículo número 4, esa primera parte, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, no fue parte del texto original. Posiblemente, durante la época medieval, a partir del siglo II, a partir del siglo III, donde ya habían monasterios y donde ya habían cristianos célibes que se reunían y se confiscaban en un monasterio, y muchos de ellos eran copistas de los manuscritos del Nuevo Testamento, alguien por allí dijo, estos 144,000 son vírgenes, nunca se han contaminado porque ellos también eran célibes, ¿me dejo entender o no? Y lo puso como una nota al pie de página, una nota de margen. Pero eso luego pasa a manos de otro y luego comienza a copiarse como parte del texto. Eso es lo que dicen varios estudiosos. Probablemente, porque realmente no tiene sentido, ya que la Biblia nunca condena el matrimonio. ¿Amén? La Biblia nunca condena el matrimonio. Lo cierto es que estos 144,000, dice versículo 4, la segunda parte, que sí es original, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, como primicias para Dios y para el Cordero. Hermano, las primicias eran los primeros frutos que se entregaban a Dios. Lo primero de lo primero. Si usted tenía su ganado, la primera cría del ganado era para Dios. Eso es la primicia. Amén. Si usted tenía sus gallinas, los primeros huevos de la gallina, para el Señor. Amén o no. Si usted tenía su cuy, el primer cuy, el más gordo, ¿para quién? Para el pastor. No, para el Señor. Se le llevaba al Señor, ¿verdad? Muy bien. A eso se le llama en la Biblia las primicias. Ahora, esa práctica es muy judía. Nosotros ya no la practicamos hoy en día, ¿verdad? Pastor, ¿está mal practicar las primicias? No necesariamente. No necesariamente está mal. Pero no lo practicamos porque es una práctica muy judía. Donde yo sí he visto que practican mucho esto es en iglesias que son iglesias de campo, donde los hermanos son agricultores. Ahí, por ejemplo, muchos de ellos no tienen medios económicos, pero lo primero que pare la oveja, lo primero que pare la vaca, los primeros huevos que pone la gallina, lo llevan, hermano. En la selva, la primera penca de plátano, cargando su penca de plátano, hermano, lo entregan ahí para el Señor. Amén. Eso se ha visto mucho y hasta el día de hoy hay iglesias que lo practican. No está mal, pero en este caso, estos 144,000 son ¿qué? Las primicias de Dios. ¿Qué significa? Que son la parte escogida. Dios los ha escogido a ellos de manera especial para que sean su pueblo, hermano. Amén. De toda la descendencia de Abraham,
Los 144,000 serán un pueblo especial. ¿Y por qué será un pueblo especial? Porque Dios tiene una promesa con Abraham. Amén. Y esa promesa con Abraham será eterna, hermanos. Versículo 5. Y en sus bocas no fue hallada ¿qué? Mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. O sea, ellos no tienen ninguna tacha. Nadie puede acusar a esos hombres. Han sido hombres ejemplares. Han dado buen testimonio. Murieron como mártires de su fe. Pero Dios los ha bendecido porque son hijos de Él. Son pueblo de Él. Son primicias para Él. Amén. Y qué maravilloso. Sí, han tenido que atravesar la tribulación y han tenido que morir. Pero ahora están disfrutando de la bendición de Dios en el cielo. Primera parte. Segunda parte, versículo 6. Vamos a ver allí el mensaje de los tres ángeles. Segunda parte, vamos a ver el mensaje de los tres ángeles. Ahora se retoma otra vez, se va retomando otra vez ya la cronología de lo que será el fin de los tiempos. Y dice ahí el versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle. ¿Se acuerda el coro? Temed a Dios y dadle gloria. ¿Se acuerda o no? Porque sus juicios han llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. ¿Se acuerda o no? De ahí sale, hermano. Y comienza a exhortar ese ángel: teman a Dios, denle gloria, su juicio ha llegado, adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hermanos, este ángel sale a predicar el evangelio. ¿Y es el evangelio qué? Eterno. ¿Sabe por qué es eterno? Porque nunca pasa de moda. Ese evangelio salvó hace 2000 años y sigue salvando el día de hoy. Ese evangelio cambia personas en el pasado y cambiará personas en el futuro. Es el mismo evangelio de salvación, hermano. Amén. Hermano, y ese ángel sale predicando el evangelio y exhortando a las personas a que tengan temor, a que tengan miedo, a que comiencen a adorar a Dios. ¿Y por qué no querían adorar a Dios? Porque estaban empecinados en su pecado y no querían agradar a Dios. Y ese ángel sale y proclama el evangelio y llama a las personas a temer a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Ya estamos casi al final de la tribulación, no ahorita, sino acá, en la narración, casi ya al final de la tribulación. ¿Qué es lo último que está pasando? Lo último que va a pasar ya, pasando el capítulo 16, vienen 7 plagas y luego de esas plagas cae Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Babilonia es el gobierno político y probablemente la ciudad política donde gobernará el anticristo. Babilonia va a caer, y cuando caiga Babilonia, el anticristo se va a molestar. Probablemente, lo vamos a ver en el capítulo 18, probablemente las naciones hastiadas, molestas por su ideología, por su religión, por su imposición dictatorial del anticristo, las naciones se van a amargar y van a mandar un ejército, hermano, y van a comenzar a destruir toda la ciudad política, la base, el cuartel general del anticristo, lo van a destruir con un montón de bombas nucleares, hermano. Eso lo vamos a ver en Apocalipsis. ¿Dónde, pastor? Usted lee cosas raras porque yo no lo leo. Espérate que lleguemos para allá. Y el anticristo se va a molestar, hermano, y lo último que va, como el anticristo ya no va a tener base militar, ya no va a tener nada, lo último, la última orden que va a dar es: todos a Jerusalén. Todos a Jerusalén, todos los ejércitos, todo. Vamos a destruir a los judíos. Y cuando estén rodeando Jerusalén, aparece el Hijo de Dios, hermano. Eso va a ser tremendo. Amén.
Pero no nos adelantemos, vamos por ahí. Así que ya nos estamos acercando al final. Cada vez más nos vamos acercando al final de esta historia del futuro. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Quién es Babilonia, hermano? En el Antiguo Testamento, la ciudad de Babilonia fue la primera ciudad del imperio babilónico. Y el imperio babilónico fue el primer imperio que le despojó a Israel de su monarquía. O sea, los primeros que le quitaron la monarquía a Israel, ¿quiénes fueron? Los babilónicos. Así que Babilonia desde siempre ha sido vista como un pueblo impío. Babilonia ha sido vista desde siempre como un pueblo pecador. Babilonia ha sido considerado la cuna de la maldad del mundo. Es más, ¿dónde empieza la historia? Según Génesis capítulo 2, ¿dónde empieza la historia? En el jardín del Edén. Y hay dos ríos que son plenamente reconocidos en ese jardín. ¿Cuáles son? El Éufrates y el Tigris. Y esos dos ríos cruzan la ciudad de Babilonia. Entonces, ¿dónde empezó la historia de la humanidad? Según Génesis, porque según los antropólogos empieza en el África. Pero según Génesis, ¿dónde empieza la historia de la humanidad? En Babilonia. Allí empieza la historia y allí debe acabar la historia. De Babilonia, viaje seguro a la eternidad, hermano. Amén. No hay otra parada. Babilonia es la última parada. Y nos vamos para la eternidad con el Señor. Entonces, en Babilonia, cuando la Biblia habla de Babilonia, imaginémonos que nosotros somos cristianos en el siglo I, gobernados y dominados por el emperador Domiciano. ¿Quién sería Babilonia para nosotros? ¿Quién sería? Pues Roma. ¿Sí o no? Para los primeros cristianos, Babilonia, la ciudad del anticristo, era Roma. Porque era Roma la ciudad imperial, fastuosa, gloriosa. Pero para el final de los tiempos, esa Babilonia ya no puede ser Roma. Será la ciudad capital donde el anticristo reine. Y hay varios estudiosos, y yo estoy de acuerdo con eso, que al final de los tiempos, la ciudad de Babilonia, porque usted sabe que Babilonia todavía existe el día de hoy. La ciudad de Babilonia, ¿dónde queda actualmente? En la ciudad de Babilonia. ¿Dónde está Babilonia? En Irak. Al sur de Irak hay una ciudad llamada Babilonia. ¿Y sabe quién la reconstruyó? Saddam Hussein. El ex dictador Saddam Hussein reconstruyó la ciudad de Babilonia, pero nunca pudo convertirla en un centro político. Ahora, los estudiosos están de acuerdo que al final de los tiempos, la Babilonia de Irak va a volver a reconstruirse. ¿Sabe por qué? Porque ahí empezó la historia y allí tiene que acabar. Así que Babilonia para los primeros cristianos era Roma. Pero para los cristianos del final de los tiempos ya no va a ser Roma. Probablemente sea la Babilonia reconstruida de Irak. Y allí será, recuerde que el anticristo va a ser un iraquí, un musulmán. Así que probablemente al ser un iraquí musulmán, su centro de operaciones, ¿dónde esté? En Irak. Tal vez sea uno de los descendientes de Saddam Hussein, tal vez, que anda por ahí, ¿verdad? Y que trate de gobernar desde Babilonia para el mundo. Pero este ángel sale y comienza a gritar y dice, ya cayó Babilonia. Nos está adelantando al juicio de Dios que viene en el capítulo 18. Espérese que todavía no vamos por allí.
Y dice, ¿por qué ha caído? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su fornicación. O sea, ha obligado a las naciones, Babilonia ha obligado a las naciones a fornicar con otros dioses. Hermano, yo le pregunto, el Dios Alá, que es el Dios que se adora en el Islam, ¿es el Dios de nosotros? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos piensan que sí? Levanten la mano. Que Alá es el mismo Dios Jehová. ¿Cuántos piensan que sí? Levanten la mano. ¿Cuántos piensan que no? Levanten la otra mano. Muy bien. Muy bien. No es, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el Dios cristiano tiene un hijo y se llama Jesús. Pero Alá, lo dice el Corán, no tiene hijo. ¿Se da cuenta? Entonces, el Dios Alá es un Dios falso, no es el Dios verdadero. Y el anticristo que va a imponer su ideología, va a imponer su religión. El anticristo va a obligar, y lo vamos a ver cuando estudiemos Daniel en algún otro momento. Porque en Daniel está clarísimo toda la imposición ideológica que va a tener el anticristo sobre el mundo. Es una imposición de religión. Y el anticristo, hermano, va a imponer su religión. Y probablemente el Islam sea la primera religión a nivel mundial. Y la mujer que no se ponga su velo, muerte. Así es en Afganistán. ¿Usted sabe qué es así o no? Lo mismo que pasa en Afganistán hoy día va a pasar en el mundo entero al final de los tiempos. Así que, si hermano, usted se queda, prepárese, vaya preparando su velo. Porque si sale sin velo, muerte. Al que roba, ¿qué dice el Corán? El Corán dice: al que roba, se le corta la mano y el pie. A eso se le llama la ley Sharia. Es decir, la ley que dice el Corán. Todo eso va a ser ley en el mundo, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque, ¿se acuerda que le dije en el capítulo 9? Estos locos van a gobernar el mundo. Y así va a ser el mundo entero, hermano. Va a haber un baño de sangre tremendo. Va a ser una dictadura terrible. Hermano, nadie va a poder escapar del poder del anticristo, hermano. Va a ser tremendo, tremendo. Y mire lo que vamos a encontrar allí. Dice que va a obligar a que las naciones forniquen. ¿Qué significa? Va a ser de que vayan detrás de otro Dios. No van a adorar al Dios verdadero. Van a comenzar a adorar al Dios Alá, al Dios pagano. Alá es el Dios Luna. Van a adorar al Dios Luna. Y va a ser terrible. Por eso dice que va a comenzar a obligar que las naciones forniquen, dejando al Dios verdadero. Versículo 9, hermano, tremendo. Y el tercer ángel, porque hay 3 ángeles, el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, gritando en la tierra: si alguno adora a la bestia, o sea, si tú te insertas en su religión pagana y su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El fuego y el azufre, hermano, en la Biblia, el fuego y el azufre representan el juicio de Dios. No es que hay un lago de fuego y azufre real. No es así. ¿Por qué? Porque, hermano, el fuego y el azufre solamente son elementos químicos que pueden afectar cuerpos físicos. Y los que caen en el lago de fuego y azufre o en el infierno no van con cuerpo físico. ¿O sí? No. ¿Se da cuenta o no? Entonces, ¿qué representa el fuego y el azufre? El fuego y el azufre representa el juicio
o la ira de Dios. ¿Con qué castigó Dios a la ciudad de Sodoma y Gomorra? Fuego y azufre. Así que desde allí el fuego y azufre es símbolo del castigo de Dios, de la ira de Dios. Cuando la Biblia dice que hay un lugar donde hay fuego y azufre, no significa que tú vas a llegar, ay, mira, sí hay fuego, ay, quema, quema. No, 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 no. Sí es un lugar donde la gente estará separada de Dios eternamente. Y donde no hay Dios, no hay paz. O sea, la gente va a estar, hermano, apartada de Dios eternamente. Amén. Y ese será su castigo. Por eso la Biblia le llama la muerte, ¿qué? La muerte segunda. ¿Qué significa muerte? Muerte es separación. ¿Y cuál es la muerte primera? Cuando el cuerpo se separa del alma. Y la muerte segunda es cuando el hombre se separa de Dios. Pregunta, ¿en el infierno todavía hay presencia de Dios o no? ¿La gente en el infierno sabe qué es estar sin Dios? ¿En el infierno hay o no hay? ¿Ya? ¿Bajó a los infiernos? Ya. Pero ¿qué dice el Salmo 139? Vamos para allá. Salmo 139. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermano. No es algo que me ando inventando, el pastor que andará leyendo. Yo leo la Biblia. Mira lo que dice allí. Versículo 7, Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, y si en el Seol hiciere mi estrado, ¿en el infierno hay presencia de Dios? Sí, la gente está en el infierno esperando el juicio final. Esperando el juicio final. Pero no sabe lo que es estar sin Dios todavía. El único lugar en todo el universo donde no hay nada de la presencia de Dios es el lago de fuego. Y el lago de fuego, por eso se le llama ¿qué? La muerte segunda. Porque ahí nadie, ni los demonios saben qué cosa es estar sin la presencia de Dios. Porque en el infierno hay presencia de Dios. Pero cuando los demonios y las personas sean lanzadas al lago de fuego, que es el único lugar donde no hay presencia de Dios, la soledad será terrible, hermano. La soledad los va a consumir eternamente. Entonces, no es que Dios sea un ser, porque hay gente que, yo he conocido muchos predicadores, hermano, que se han vuelto ateos, agnósticos, porque ellos dicen, en mi cabeza no se concibe la idea de Dios mirando a la gente quemándose y diciendo, ay, qué bien, así tenían que morir estos. Esa es la idea que tenemos hasta tal vez muchos de nosotros. Hermano, Dios no va a estar feliz quemando a la gente eternamente, porque ya le he dicho, en el lago de fuego no hay fuego, no hay azufre. Es un símbolo de que están eternamente separados de Dios. Y que no sentirán nada de su presencia, y que no verán nada de su misericordia, y que clamarán para que Dios les dé un poco de Él. Y hermanos, no tendrán nada del Señor. Así que el lago de fuego, hermanos, va a ser peor de lo que nos imaginamos. Peor, hermano. Porque nada de Dios se podrá sentir en ese lugar. Amén. Ay, pastor, ya ando asustado. Yo le advertí, traiga su agüita de azar. Hermano, es tremendo, terrible lo que va a haber en el lago de fuego, hermano. Terrible. No es que ahí los demonios van a estar bailando, danzando, metiéndole lanza. Eso no es verdad, hermano. Eso es falso. En el lago de fuego simplemente lo único que no va a haber es la presencia de Dios. Y eso va a ser devastador, hermano. Porque nosotros nos gozaremos y viviremos para siempre con el Señor. ¿Amén o no? Eternamente viviremos con el Señor. Y los del lago de fuego escucharán nuestra algarabía, nuestro gozo, nuestra alabanza. Y ellos dirán, tuve la oportunidad y no la acepté.
Así que, hermano, el peor tormento para ellos no es que se quemen con fuego y azufre. No, Dios no es un sádico mirando cómo la gente se quema. No, hermano. Más bien, el peor tormento para ellos será recordar que tuvieron la oportunidad y no aceptaron pasar la eternidad con el Señor. Amén. Será terrible, hermano, terrible. Por eso dice, aquel que adora a la bestia, a la imagen, y está con la bestia, mire, dice, sufrirá, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Versículo 11, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. O sea, nadie que se inserte en la adoración pagana que el anticristo va a traer podrá ser salvo. Ninguno de ellos. Versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Hermanos, el gozo que tendremos será que una vez que muramos, esa es una esperanza, descansaremos en el Señor. Amén. Descansaremos en el Señor y disfrutaremos de su presencia eternamente. Versículo 14. Aquí entramos ya al número 3, la cosecha de la tierra. Número 3, la cosecha de la tierra. Va desde el versículo 14 al versículo 20. Y miré, y he aquí una nube blanca. Esta es una visión. Y sobre la nube, uno sentado, semejante al Hijo del Hombre. Semejante al Hijo del Hombre. No significa de que sea Cristo. Cuando la visión habla de uno semejante al Hijo del Hombre, es porque este personaje no es Cristo, sino que este personaje, a diferencia de los 3 anteriores, que son personajes angélicos, este tiene más apariencia humana. ¿Me dejo entender o no? Por eso dice semejante al Hijo del Hombre. O sea, tiene más apariencia humana que los otros 3 que acaban de salir hace un ratito. Y que son ángeles que anuncian el Evangelio. Y dice que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo, ¿qué templo? Del templo del cielo. Es una manera simbólica de hablar de la presencia de Dios. Salió otro ángel clamando a gran voz que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. La hoz, ¿para qué sirve? Para cegar, para cortar, ¿verdad? Para sacar lo que ya está maduro. Versículo 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda, o sea, bien filosa. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y clamó a gran voz al que tenía una hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque las uvas están maduras. O sea, comienza a matar gente. Versículo 19. Y el ángel arrojó su hoz de la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. O sea, la Biblia dice, esta visión es una visión anticipada de lo que será la batalla de Armagedón. ¿Qué es la batalla de Armagedón? Armagedón, la película, pastor. No. La batalla de Armagedón es la última batalla final. La última. En donde Cristo viene a pelear contra el anticristo. Y ahí se van a enfrentar. Ya sabemos cómo acaba la historia. Los buenos ganamos. Y luego de eso viene el milenio. Amén. Entonces, el Armagedón es la última batalla final. ¿Y cómo se representa a la batalla de Armagedón? Se le representa como el tiempo de la siega, el tiempo de la cosecha.
Y se le representa como el tiempo de pisar las uvas. Hermano, si usted es de Ica y no sabe cómo es el lagar y no sabe cómo es pisar la uva, usted no es iqueño. ¿Sabemos o no sabemos cómo se ponen las uvas en la cuba, no? Y se comienza a pisar, hermano, y comienza a salir el jugo de uva. Hermano, así también lo que le están diciendo a este personaje de manera simbólica es: prepárate para la última batalla, porque hay que pisar a los enemigos de Dios. Y así como el jugo de uva representa la sangre, dice que la sangre de las personas que morirán en la batalla de Armagedón llegará hasta los frenos de los caballos, hermano. O sea, va a ser un río de sangre de toda la gente que va a morir al final de los tiempos, hermano. Va a ser terrible. ¿Amén o no? ¿Qué pasará en el capítulo 15? Porque en el capítulo 15 se anuncian las últimas plagas. Y comienzan las plagas a caer, capítulo 16, hasta que viene la condenación a la gran ramera, capítulo 17. Lo vamos a ver la próxima semana. Pero quiero que note algo y quiero terminar con esto, versículo 6. Quiero terminar con esto, hermano. Dice: vi volar de en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: teman a Dios, denle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hermanos, este primer ángel sale proclamando el evangelio eterno a la humanidad. Miren, están en medio del juicio de Dios, están rebeldes a la palabra de Dios, pero este ángel sale a predicar la palabra de Dios. Este ángel sale y les dice: el juicio de Dios se va a acercar, y les advierte que se arrepientan. Hermanos, debemos nosotros también predicar urgentemente el evangelio. Mire, este ángel sale y les anuncia y les dice: la hora del juicio de Dios ha llegado. Y hermano, aún en una época terrible como es la tribulación, la gracia de Dios se muestra. Tenemos que aprender de este ángel, hermano, a comprometernos a decirle a la gente que esta es su última oportunidad, que necesita aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Pero nuestra función, ¿cuál es? Sembrar. Sembremos ese evangelio. Hermano, advirtamos a la gente que necesita escuchar la palabra de Dios. Amén. Hermano, salgamos y prediquemos. Pastor, yo no puedo salir, trabajo todo el día. Entonces, me supongo que has traído tu ofrenda misionera. No dice que trabaja. No puedo salir porque trabajo. Pero si trabaja, entonces traes tu ofrenda misionera. Para que otros sigan predicando el evangelio de Dios. Porque, hermano, es urgente que la gente escuche la salvación de Cristo. Es urgente que la gente oiga la palabra de Dios. La gente necesita escuchar el evangelio eterno. Así como en la tribulación, hoy en día la gente necesita ese evangelio para que pueda ir con el Señor. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor.